crisis ambiental como un hecho, un acontecimiento, digamos, inusitado en el mundo y dentro del ámbito de las ciencias y de las ciencias sociales en particular. En esa perspectiva, el derecho ambiental, las ciencias jurídicas, ocupan un lugar preponderante en este análisis, en esta deconstrucción, en esta construcción de nuevos derechos. La ciencia jurídica es un pilar fundamental, como lo es la economía, digamos, la base y la superestructura que configuran, digamos, esta armadura de la modernidad en la cual emerge esta crisis ambiental. Es por ello, pues, para mí, pues, motivo de satisfacción, un gran gusto presentar, o decir, primero a mi gran amigo y a mi gran colega, Antonio Azuela, que es, podría decir, por modestia siempre dice, una de las figuras más importantes en la sociología del derecho y del derecho ambiental, pero la verdad para mí es la más importante porque además no conozco a nadie más que esté realizando este tipo de análisis, que es fundamental, no es nada más cómo se funda un campo del derecho ambiental o cómo se promulgan leyes que intentan normar. Desafío que les plantea esta crisis ambiental como un hecho, un acontecimiento, digamos, inusitado en el mundo y dentro del ámbito de las ciencias y de las ciencias sociales en particular. En esa perspectiva, el derecho ambiental, las ciencias jurídicas, ocupan un lugar preponderante en este análisis, en esta deconstrucción, en esta construcción de nuevos derechos. La ciencia jurídica es un pilar fundamental, como lo es la economía, digamos, la base y la superestructura que configuran, digamos, esta armadura de la modernidad en la cual emerge esta crisis ambiental. Es por ello, pues, para mí, pues, motivo de satisfacción, un gran gusto presentar, o decir, primero a mi gran amigo y a mi gran colega, Antonio Azuela, que es, podría decir, por modestia siempre dice, una de las figuras más importantes en la sociología del derecho y del derecho ambiental, pero la verdad para mí es la más importante porque además no conozco a nadie más que esté realizando este tipo de análisis,
que es fundamental. No es nada más cómo se funda un campo del derecho ambiental o cómo se promulgan leyes que intentan normar las conductas, los comportamientos económicos o individuales ante este cambio civilizatorio que implica transformaciones de comportamientos, de conductas, de racionalidades. Entonces, el saber cómo se va legitimando, cómo se va formando la comprensión de los derechos y cómo estos se van codificando en el campo propiamente técnico, operativo de la legislación del derecho ambiental, es un tema absolutamente indispensable, y sobre todo cuando nos enfrentamos a la construcción de nuevos derechos ambientales, nuevos derechos colectivos frente a los bienes colectivos de la humanidad, que es como se percibe, digamos, parte importantísima de este cambio civilizatorio. Voy a leer una muy breve semblanza del doctor Azuela para darle inmediatamente la palabra. El doctor Antonio Azuela es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho de la Universidad de Warwick en Inglaterra y doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde fines de los años 70 se dedicó a la investigación académica en cuestiones urbanas y ambientales de la perspectiva de la sociología del derecho. Ha sido profesor investigador en la UAM, en el Colegio de México y por supuesto en la UNAM. Fungió como Procurador Federal de Protección al Ambiente entre 1994 y el año 2000. Desde ese año se reincorporó a este Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ocupó la cátedra Tinker de la Universidad de Texas en Austin en 2002 y en la Universidad de Chicago en el 2013. Entre sus publicaciones de la última década destacan Visionarios y Pragmáticos, una aproximación sociológica al derecho ambiental, y Expropiación y conflicto social en 5 metrópolis de América Latina. Actualmente investiga, entre otros temas, conflictos ambientales e historia del patrimonio nacional. Los dejo a ustedes en manos del doctor Antonio Azuela. Gracias, Toño. Gracias, Enrique. Gracias, Gilberto. Es un honor estar en este seminario. Les agradezco mucho a todos ustedes su presencia, porque me da la oportunidad de discutir largamente cosas en las que he estado pensando en los últimos años. Lo que voy a presentar sería el equivalente de un programa de investigación. Un programa de investigación donde tengo algunas hipótesis, algunos hallazgos, si ustedes quieren. Está muy marcado por mi experiencia al frente de la Profepa entre 94 y 2000. Yo sé que esa condición de exfuncionario me hace un académico sospechoso, y asumo con buen humor, digamos, esa sospecha, porque finalmente fue un episodio un poco producto de la casualidad, que traté de sacarle todo el jugo posible, pero además de estarme muy ocupado en ese trabajo, estaba yo juntando papeles y reflexionando cosas como quien hace trabajo de campo, y después de esos 6 años de trabajo de campo comprometido con una idea, regresé al instituto, tenía mi doctorado pendiente y escribí un mamotreto de 600 páginas en el que todavía creo un poquito, que es este libro de Visionarios y Pragmáticos, donde propongo una manera de interpretar algunos de los procesos fundamentales del derecho ambiental. Lo que voy a hacer hoy es presentar 2 cosas. Primero voy a presentar esos resultados y después voy a presentar algo que parece completamente diferente, que tiene que ver más con el territorio, con la propiedad, con la discusión mexicana de los bienes comunes. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En algún punto se tocan, yo no sé si voy a ser yo capaz de hacer esa unión, pero a lo mejor en la discusión podemos encontrar los vínculos. En cuanto a la mecánica, a lo mejor lo lógico sería que yo expusiera la primera parte, después hiciéramos un debate, y después la segunda parte, pero creo que la segunda tiene más carnita, y entonces los voy a someter a la tortura de oír todo, las 2 partes.
A lo mejor les puedo proponer una regla. Si hay una intervención para una aclaración que pueda ayudar y darle pues, claridad y mejor dinámica a la exposición, podríamos tomar preguntas, interrúmpanme las veces que se necesite para aclaraciones, en el entendido de que va a haber tiempo para el debate, para intervenciones más largas. Pero cualquier interrupción para una aclaración es bienvenida y me va a dar mucho gusto, porque en general me resulta muy embarazoso hablar así de corrido, no sé cuánto me va a tomar, probablemente una hora. Pero es que estoy aprovechando el lujo que me brinda el seminario de poder explayarme y exponer estos puntos de vista. Como les digo, se trata de dos líneas de investigación. En la primera voy a concentrarme en el derecho ambiental, tal como se puede ver desde la teoría de los campos sociales y el concepto de juridificación. Y en la segunda voy a hablar de la comunidad territorial sustentable como un fenómeno emergente en México y en América Latina, en el que he estado pensando en los últimos años, aunque tengo más hipótesis que resultados. Bueno, el contexto de cualquier discusión sobre el derecho es, primero que nada, la tradición del positivismo jurídico. La doctrina dominante en el mundo en el siglo XX fue una versión del positivismo que veía al orden jurídico como algo en sí mismo. Los juristas del siglo XX se manejan con la idea de que el derecho es algo aparte de la política, de la moral, de los movimientos sociales. El derecho es algo que se aprecia por sí mismo. Esa es la herramienta básica que tiene el jurista, el juez, el abogado, para limpiar su trabajo de lo que considera factores externos. Ustedes van a oír a un juez decir, bueno, pues moralmente será lo que sea, pero jurídicamente esto se ve así. El juez, el jurista, el abogado, el estudiante de derecho, hereda una manera de recortar el mundo en donde el derecho es algo distinto a lo demás. No voy a entrar en profundidades, pero solo quiero decir que esta es la herencia básica de donde viene todo pensamiento jurídico hoy en día. Todo pensamiento jurídico hoy es post-positivista, o quién sabe dónde está puesto. Si realmente queremos reconocer la historia de las ideas en materia jurídica, todos nosotros somos pospositivistas. Porque en algún momento sí somos capaces de decir, a ver, jurídicamente esto es así, y de aislar el argumento jurídico del resto de los argumentos. Esto es como ineludible, pero evidentemente uno de los límites claros del positivismo jurídico era la incapacidad de los juristas de dialogar con las otras disciplinas. El derecho se erige en un mundo en sí mismo. Las facultades de derecho tienen un poder muy específico dentro de las universidades. Los vínculos de los juristas de las universidades con el mundo del derecho, con la Suprema Corte, con el mundo de los operadores del derecho, hace que las facultades de derecho sean como fortalezas en donde se piensa de una manera, en donde uno se puede dar el lujo de ignorar a los demás. Yo tengo la fortuna de trabajar entre sociólogos y me extraña mucho ese mundo de los abogados que ven el derecho como un ámbito en donde solo se piensa jurídicamente. Sin embargo, en los últimos años hay movimientos para pensar el derecho de manera distinta. No voy a hacer una reseña de todas las maneras alternativas de ver el derecho. Voy a referirme a dos formas de ver el derecho como algo instrumental, porque son las formas que están influyendo en la producción jurídica contemporánea. Hoy en día, cualquier propuesta de una nueva figura jurídica, de una ley o cualquier propuesta de cambiar las reglas jurídicas de una sociedad, está marcada por la tensión entre el paradigma de la gobernanza y el paradigma de los derechos humanos. Casi cualquier cosa, especialmente en materia ambiental, va a tener dos tipos de voceros. Los que piensan desde el paradigma de la gobernanza, es decir, la que tienen en el corazón de su razonamiento las corrientes dominantes de la economía, que ven reglas, incentivos, actores que van a moverse de acuerdo con cierta utilidad, digamos, la herencia actual del utilitarismo.
Y por otro lado vamos a tener el paradigma de los derechos humanos, que es otra manera de ver al derecho a partir de una idea de la dignidad humana, y que si bien son dos perspectivas opuestas desde el punto de vista de la manera de ver el mundo que cada una de ellas acarrea, las dos ven al derecho como un instrumento. Vamos a hacer leyes para lograr ciertas metas. Las dos tienen una visión instrumental del derecho. Y casi todos los que opinan de derecho ambiental están en una buena nota. Una visión sociológica como la que quiero proponer incluye pero trasciende este debate. Lo que voy a tratar de hacer es desarrollar una mirada, los componentes de una mirada sociológica que no está comprometida con ninguna de esas dos miradas en principio. O que independientemente de su compromiso, se pregunta cosas que suelen no preguntarse desde una visión instrumental del derecho. Entonces, el primer tema tiene que ver con la utilización de conceptos de la sociología contemporánea para comprender el derecho ambiental, que son el concepto de campo social y el de juridificación. Entonces, una vieja tarea de la sociología es salir al paso del sentido común, es interrogar críticamente el sentido común. Y el sentido común en materia ambiental está hecho de este silogismo: la sociedad daña a la naturaleza, pero si la sociedad toma conciencia, puede detener el deterioro. ¿Cómo detener el deterioro? Con educación y con leyes. Si ustedes van a cualquier reunión, a cualquier discusión ambiental, ese es el silogismo que impera. Sociedad que daña a la naturaleza, sociedad que toma conciencia, sociedad que cambia sus leyes para dejar de dañar a la naturaleza. El problema con este silogismo es que la sociedad aparece como un sujeto dotado de voluntad. Y si para algo sirve la sociología es para descomponer esa idea y ver las cosas de otra manera. Porque resulta que cuando hay leyes ambientales, cuando se supone que la sociedad tomó conciencia y expresó a través de algunas leyes, sucede a los pocos años una desilusión. Voy a abundar más adelante sobre este tema de la desilusión con las leyes ambientales, pero el silogismo cambia entonces. Cuando ya tenemos leyes ambientales, resulta que no se cumplen. Y entonces caemos en otro lugar común de la conversación ordinaria, que es una cosa es el derecho y otra cosa es la realidad. De esa manera el derecho queda fuera de la realidad. Y esto, pues evidentemente que es absurdo. El derecho es de alguna manera parte de la realidad. ¿Cómo es parte de la realidad? Eso es lo que hay que explicar. Pero no hay que ser demasiado cruel con este sujeto que está diciendo que una cosa es el derecho y otra es la realidad. Porque lo que está haciendo ese sujeto es hablar desde el punto de vista interno del derecho. Cuando nosotros hablamos desde dentro de la lógica del derecho, el derecho parece una cosa y la realidad parece otra. Porque esa es la lógica propia del orden jurídico. Hay una regla y hay una práctica. El señor estranguló al vecino, eso es una práctica. Y la regla es la prohibición de estrangular a cualquier ser humano. Cuando estamos pensando desde dentro del derecho, es lógico que hagamos esa dicotomía. Pero ¿qué pasa cuando queremos entender el derecho como parte de la realidad? Porque visto desde dentro, el derecho parece que está afuera. El derecho es esa cosa, que es la regla que yo invoco para condenar o para defender un interés como legítimo. Bueno, ¿cómo construimos un punto de vista externo? Un punto de vista que reconozca al derecho mismo como un fenómeno social, como parte de la realidad. Aquí, en la sociología jurídica clásica, digamos, se ponía un dilema heroico, como de todos esos dilemas de la alta modernidad, en donde o observo objetivamente el fenómeno desde fuera, yo científico, o soy parte del fenómeno. Bueno, esta
este sufrimiento, digamos, del sociólogo es parte de la era positivista. Cualquier sociología post-positivista es capaz de moverse en los dos ámbitos. Creo que aquí no hay que tenerle miedo a ver este asunto como diferentes momentos. Hay momentos en donde uno se puede colocar por fuera del proceso, observarlo como tal, y hay momentos en donde uno quiere opinar como parte de la discusión misma sobre el derecho. No simplemente son dos momentos. Y este punto de vista externo, según yo, se puede construir a partir de dos categorías. La categoría de campo social, tal como la heredamos de Bourdieu, y la categoría de juridificación, que aunque tiene una autoría más difusa, puede decirse que es parte de la herencia sociológica del siglo XX. Voy a desarrollar estos dos conceptos. El campo ambiental es una idea útil porque con ella es posible suplir la noción de la sociedad como este gran sujeto que toma conciencia por algo que sí sea observable. Porque la sociedad y su enorme cúmulo de representaciones, de intereses, es algo inconmensurable. Es algo imposible de asir en cualquier proyecto científico. En cambio, el campo social es algo que podemos identificar. El campo ambiental es ese montón de conversaciones, interacciones, comunicaciones que tienen lugar entre quienes están interesados en el tema ambiental. El campo ambiental es desde esta sesión hasta una sesión que hay en este momento en San Lázaro para modificar alguna disposición de la ley de vida silvestre, o un tallercito que está teniendo lugar en algún ejido de Tabasco sobre cómo aprovechar, cómo obtener la licencia para una unidad de manejo de vida silvestre. El campo ambiental es todo ese conjunto de conversaciones en donde lo ambiental es el tema. Y yo lo defino como el espacio social en el que se confrontan diferentes disposiciones o hábitos respecto de cuestiones que se definen como ambientales de acuerdo con algunos referentes compartidos. Voy a tratar de desarrollar esta definición. Y el punto fuerte es que eso que llamamos la cuestión ambiental es una discusión que confronta diferentes puntos de vista, a veces muy encontrados, casi siempre ninguneados entre sí, pero que constituyen maneras distintas de aproximarse a lo que llamamos la cuestión ambiental. Y me gusta tomar como punto de partida lo que Mary Douglas identifica en los años 80 como 4 visiones sobre la naturaleza. Esto en realidad no es original de Mary Douglas, ella lo retoma explícitamente de un antropólogo que estudió guardias forestales en Estados Unidos. Dijo, ¿cómo ven estos guardias forestales y cuidadores de parques nacionales, cómo ven la naturaleza? Identifica 4 grupos representados por estos dibujitos de una superficie con una pelota encima. La primera visión es que la naturaleza es frágil. Cualquier cosa que le hagamos va a producir una calamidad. En el polo opuesto está quienes piensan que la naturaleza es robusta. Es el empresario, obviamente. Métele lo que quieras al fin que se repone. La naturaleza es sabia, es poderosa, aguanta todo. Luego tenemos el funcionario, que diría, la naturaleza es robusta, pero hasta cierto punto. Si somos capaces de identificar el límite de lo que aguanta la naturaleza, le podemos meter. Ese es el funcionario que va a dar el permiso para hacer y eso ya. Y finalmente está el nihilista, que dice, la naturaleza es caprichosa, realmente no sabemos lo que va a hacer. Cada una de estas posturas supone un universo simbólico que da lugar a lo que en Mary Douglas se llama la Grid Group Theory y que tiene alcances teóricos bastante interesantes y que no me voy a ocupar aquí. Simplemente lo tomo como un antecedente de un registro sociológico, en este caso antropológico, de diferentes posiciones frente a la naturaleza. Pero yo creo que una vez que existe un campo ambiental, 2 de estas posturas son inadmisibles.
En una sociedad en donde hay un campo ambiental consolidado, no se vale decir que la naturaleza es caprichosa. Lo podemos decir en una conversación privada, lo podemos decir en una revista marginal. Si vamos a un congreso de temas ambientales a decir que la naturaleza es caprichosa y que por lo tanto no importa ponernos a discutir, ya sabemos cómo nos va a ir. Esa es una posición inadmisible. También es inadmisible decir que la naturaleza es robusta y que aguanta todo. Ni el empresario más voraz es capaz de presentarse ante ciertos públicos a decir que no importa lo que hagamos porque la naturaleza ya se repondrá. Mi hipótesis es que cuando estas dos posiciones resultan censurables, es porque hay un campo ambiental, es porque en ese contexto social, en ese momento, en ese lugar, ya hay el reconocimiento de que hay el problema ambiental y estas dos posiciones son inadmisibles. Entonces, a mí se me ocurre o creo observar que lo que hay son dos hábitos o dos disposiciones distintas que llamé visionarios y pragmáticos. Puede haber otras. Esta es la que se me ocurrió a mí. Todavía no he tenido oportunidad de discutir a profundidad, pero creo que son las dos posturas básicas, las dos actitudes, los dos hábitos desde donde funciona el campo ambiental. Y para justificarme, para decir, pues no soy el primero que inventa dicotomías de estas, evoco Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco como una manera de decir, aquí hay dos maneras de ver esto que está pasando. O Fe y Escepticismo en Oxford, y así nos podíamos seguir hasta Cronopios y Famas. Es una simplificación, es simplemente un dispositivo para registrar tipos ideales que nos permiten de alguna manera identificar las disposiciones, cómo se responde a la pregunta de qué hacer. Ya que reconocemos que hay una crisis ambiental, que hay el problema ambiental, la pregunta es cómo los diferentes actores responden a la pregunta de qué hacer. Los visionarios los caracteriza la convicción de que lo ambiental es parte de una visión más general, por eso les llamo visionarios. Tienen una visión del mundo dentro de la cual lo ambiental tiene un lugar. Las iniciativas, porque el campo ambiental tiene su dinámica a partir de iniciativas. Alguien quiere construir un ferrocarril, alguien quiere cambiar una ley, alguien quiere autorizar organismos genéticamente modificados. Entonces, esas iniciativas despiertan, provocan respuestas. ¿Cómo reaccionamos frente a esas iniciativas? Nos va a mostrar cuál es nuestro hábitus. Y los visionarios evalúan cada iniciativa de acuerdo con su visión, con esa visión general del mundo. Los visionarios expresan un malestar por la fragmentación de las disciplinas, la fragmentación de las burocracias, y desconfían de la tecnología. En cambio, los pragmáticos parten de una definición acotada de lo ambiental. Lo ambiental es nada más el conjunto de condiciones biofísicas que hacen posible la vida en el planeta, ¿no? Evalúan las iniciativas por sus méritos propios. A ver, este hotel que quieren hacer en esta bahía, ¿de cuánto va a ser la descarga de las aguas residuales? ¿No? El visionario va a decir, no, es que en ese hotel vive una comunidad que lleva años tratando de crear un modelo alternativo. El pragmático va a decir, si el hotel no contamina más de lo que ya contaminan las casas de las personas, por mí no hay problema. No tienen problema con la fragmentación. Hoy vino el ingeniero y dijo esto, mañana vino el abogado y dijo esto, luego el biólogo dijo esto otro. No importa que entre ellos no produzcan una imagen coherente del mundo, y confían en las soluciones tecnológicas. Yo creo que son los dos tipos de actitudes que uno ve, o que yo creo ver, o que creí ver en esos 6 años. Esas serían actitudes frente a la crisis ambiental. Pero
tenemos que introducir un concepto adicional que es el concepto de juridificación. ¿Cómo esas posiciones se expresan jurídicamente? ¿Cómo pasamos de qué hacer a cómo regulamos jurídicamente? Es decir, queremos deshacernos de los pesticidas, de los químicos persistentes, ¿no? Hay este fenómeno impresionante en los años 60, a partir del libro de Rachel Carson, La primavera silenciosa, donde los químicos persistentes se vuelven un referente clarísimo de lucha del movimiento ambiental. Entonces, el qué hacer es, tenemos que deshacernos de los químicos persistentes, ¿no? El más complicado es el DDT, porque es el que ayuda a los países donde hay paludismo a combatir el paludismo, ¿no? Ahí hay un dilema. Que prohibimos todos esos químicos persistentes de un día para otro, lo hacemos gradualmente, lo hacemos bajo condiciones, es pasar de la pregunta de qué hacer a cómo regulamos esa respuesta de qué hacer. En ese sentido, el derecho ambiental es una continuación del mismo debate en otro contexto. Esto es muy importante porque el abogado siempre nos va a decir, que jurídicamente hay una lógica. Usted me dirá lo que quiera, pero ya que estamos en el mundo del derecho, no. El mundo del derecho es una continuación de la misma conversación en otros códigos. Y me gusta la definición de Guillermo de la Peña, una de tantas definiciones que podemos tener del derecho, pero que aquí viene muy a cuento. El derecho es ese ámbito institucional especial donde algunas de las reglas, no todas, de una sociedad, son recreadas fuera de su contexto para convertirse en criterios universales de conducta. La expectativa de eliminar los químicos persistentes, como un ejemplo más, se convierte en una regla con tiempos, condiciones, técnica, una regla producida en un contexto especial, que se convierte en un criterio universal de conducta. A partir de que nos pusimos de acuerdo que en 10 años vamos a eliminar el DDT, recreamos la regla de que hay que eliminar el DDT, a lo mejor autorizando que se siga produciendo DDT durante 10 años. Bueno, este cuadrito trata de ejemplificar el paso del campo ambiental al campo jurídico. Y estoy utilizando casi literalmente, o sea, estoy pensando igual el asunto que como lo hace Bourdieu en el campo cultural. Hay 3 planos aquí. El plano del fondo, que le llama el campo del poder, que para mí es muy complicado. Yo no sé, creo que se refiere a las relaciones sociales en su conjunto. Antes de entrar al campo ambiental, la experiencia del medio ambiente. ¿Qué es lo que hay en una sociedad? Pues hay expectativas, hay intereses, hay representaciones. Circulan en la sociedad ideas como que hay que deshacerse del DDT. Esa idea no pasa directamente al campo jurídico, sino que es filtrada por el campo ambiental. ¿Qué quiero decir? El campo ambiental es ese espacio en donde los expertos, los sabios, los que están metidos en el ajo, producen una demanda específica a quien va a hacer la regla jurídica. Imagínense 10 diputados escuchando a 10 expertos en una reunión para definir si se van a prohibir la importación de citácidos, o sea, pericos y loros y eso. ¿O qué? El diputado es el que va a aprobar esa ley con ayuda de unos técnicos, pero los que hablan a nombre de la sociedad son 20 personas que están en el ajo, que son las que filtran eso que podría estar en la sociedad como expectativas, representaciones, temores. El campo ambiental está hecho de una conversación entre expertos, sabios, metiches, lo que sea. Los que nos gusta hablar de eso y si nos invitan a una sesión con los diputados, vamos y les decimos cosas. Entonces, primero que nada, el cambio ambiental filtra eso que es inconmensurable, que son las expectativas y los temores de la sociedad.
va y le dice al que hace la regla cómo es la cosa. Y ahí va a estar el biólogo, y ahí va a estar el ingeniero, y ahí va a estar, desde luego, el abogado que traduce todo eso. Cuando esas expectativas, prohibir el DDT, entran al campo jurídico, son reprocesadas y reaparecen bajo la forma de leyes, reglamentos, sentencias, etc. Y lo que me interesa es pensar el ciclo, en donde esos enunciados jurídicos, en donde ya el tema ambiental fue filtrado 2 veces, primero por los expertos del campo ambiental, por los interesados, y después por los que elaboran esa normatividad. Lo que sale de ahí son un montón de letreros que llamamos leyes, reglamentos, sentencias. Y eso, de alguna manera, es reapropiado por actores sociales fuera del campo ambiental y se convierte en lo que los antropólogos llaman parte del repertorio. Es decir, los actores legos van a agarrar su ley general de protección al ambiente o su ley de vida silvestre o su reglamento de emisiones y con eso van a moverse por el mundo. Es un poco el ciclo de cómo el campo ambiental coloniza el campo jurídico, pero tiene que someterse a su lógica. Voy a dar 3 ejemplos de dilemas normativos y cómo funcionan esas disposiciones del campo ambiental. Confinamientos de residuos peligrosos. Uno de los dilemas de toda política ambiental es qué hacemos con los residuos que no se pueden ni reciclar, ni reutilizar, ni destruir, que están ahí, no hay nada que hacerles, así, lodos de las plantas de tratamiento, cosas que son realmente inutilizables y que ocupan lugar y que suponen un riesgo. Entonces, el pragmático dice, bueno, confinamientos de residuos peligrosos, vamos a poner unos lugares en donde estén lo más seguros posibles. Vamos a probar unas reglas y ahí, en esos lugares en donde sea seguro confinarlos, ahí los vamos a poner. El visionario va a decir, no, es que yo no quiero ningún tipo de heridas sobre el planeta. Estos son heridas al planeta. El visionario va a decir, a ver cómo le hacen, pero no generen cosas que no se puedan reciclar. Esa tensión es la que está presente al momento de redactar una norma sobre confinamientos de residuos peligrosos, porque va a haber una parte del campo ambiental que diga, no, ninguno. Y el pragmático va a decir, no, sí, algunos, porque es mejor tener esos confinamientos ahí con un mínimo riesgo que estén en el basurero municipal donde están los niños que, bueno, pues van a estar empepenando y pues se encuentran pues, que un dedo de un hospital, ¿no? Pues uno quiere que ese dedo haya sido tratado y depositado, y no pues, que el niño del pepenador pues, lo esté tocando, ¿no? Esas son las 2 actitudes. Como verán, yo soy más pragmático que visionario, pero esa es una confesión personal. Eso no me quita la posibilidad de hacer una crítica de los límites de esa actitud. El dedo en la llaga, exactamente. Entonces, otro ejemplo es las áreas cinegéticas como estrategias de conservación. Dar permiso para matar a algunos animales con tal de salvar la especie. Ocurre. Las poblaciones de borregos y marrón en México se recuperaron espectacularmente años después de que se empezaron a dar permisos para matar algunos borregos y marrones bajo cierto marco de incentivos. Ahí sí, estas cosas de la gobernanza produjeron un efecto impresionante. Uno puede salvar una especie a través de permitir matar a algunos de sus individuos. El visionario va a decir, no, a ver cómo le hacen, pero no matan a nadie. Y eso se ve muy claro en la fiesta de los toros. La especie de los toros esos que lidian existe porque hay el negocio y hay quien tiene grandes extensiones para mantenerlos toros sueltos, matan 6 cada año, pero conservan la especie. Bueno, el visionario va a decir, es que no hay que matar a ninguno. Ahí estoy con ellos. Sí. Bueno, es justamente el pragmático va a decir, mientras se conserve la especie, a mí no me importa que alguien haga negocio. Lo que estoy haciendo es registrar las actitudes que hay detrás de la ley.
las predisposiciones a las que responde la ley. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Con delfines no hay nada que hablar. Los delfines, por su cercanía con los humanos, hay una prohibición moral. No hay un país que va a permitir la discusión con los delfines, si se vale hacer espectáculos con ellos. Es la discusión del circo. Lo que simplemente quiero es hacer, el contenido de la norma expresa un hábitus, una posición respecto a la naturaleza, a nuestra relación con la naturaleza. El pago por servicios ambientales, algo que se ha generalizado mucho en los últimos años. Quienes viven en las cuencas altas y conservan los recursos forestales, ayudan a que esos recursos forestales nos den un servicio ambiental. Y hay toda una serie de arreglos muy prácticos para que las ciudades que usan agua les paguen a los que viven en donde está el bosque para que lo cuiden. Esto es tan viejo como la fuente de aprovisionamiento de la ciudad de Nueva York, que desde los años 20 del siglo pasado tiene un trato con los Catskills para que les surdan de agua a la ciudad. Es un muy buen arreglo, diría un pragmático, y un visionario diría, no, porque estamos convirtiendo a las comunidades en rentistas. Yo no quiero una comunidad rural que viva de una renta. Yo quiero una comunidad rural activa, productiva, no una bola de señores que estén cobrándole a las ciudades por no talar. Son ejemplos de las actitudes que soportan una u otra opción normativa. Y no, adelante. Pero solo que fuera una aclaración muy breve, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es la legitimidad de las normas ambientales. La legitimidad de las normas ambientales no es una cualidad intrínseca de las normas, está en algún lugar en la sociedad. Y no se vale matar delfines en ninguna parte del mundo que yo sepa, es porque hay una percepción generalizada sobre esa especie. Permitir la caza de delfines sería algo inadmisible, porque hay en la sociedad algo que lo tolera. Lo único que estoy diciendo es que esas expectativas, esos valores sociales, no se expresan de manera directa en la producción normativa, sino se expresan a través de la mediación del campo ambiental. Bueno, ya se han producido las normas, ya hemos dicho si queremos confinamientos de residuos peligrosos, bajo qué condiciones, si vamos a matar borregos y marrones, bajo qué condiciones, etc. Una cosa es discutir la norma así en abstracto, y otra cosa es discutir qué hacemos cuando alguien la ha infringido. Hay en el campo ambiental una gran ingenuidad en que este silogismo opera de manera perfecta. Nos ponemos de acuerdo a través del poder legislativo, del poder legítimo, o sea, cuál es la regla, y después simplemente la aplicamos. Se necesita voluntad y punto. No, es que la aplicación de la regla trae elementos adicionales que no estaban en el programa original de la regla, que son, sobre todo, el ejercicio de la violencia del Estado. Aplicar la ley de manera forzosa significa movilizar el aparato del Estado en su capacidad de ejercer violencia simbólica, violencia física, violencia económica. Por eso dicen, entre abogados te veas. Ya la discusión es otra cosa. Y lo que yo digo es que el campo ambiental se transfigura cuando se trata de aplicar la ley, del par visionarios pragmáticos al par correctivos y punitivos. ¿Qué hacemos cuando alguien ha violado la ley? ¿Cómo le hacemos para que se cumpla? Hay dos estrategias. La estrategia correctiva, que consiste en darle facilidades al que ha violado la ley para que se arregle, ¿no? Se regularice, se ponga en orden. Y la prioridad es lograr los propósitos de la ley. Hombre, si lo castigamos muy fuertemente, no vamos a lograr lo que trata la ley. ¿Sí? Esa es la actitud correctiva. Y la actitud punitiva consiste en
mandar un mensaje moral, de darle su merecido al que ha violado la ley. Y tiene una función edificante. Alguno pensará que una es racional y otra es irracional, que ser punitivo puede ser irracional. Claro, cuando lo castigan a uno parece muy irracional y muy violento, pero ninguna de estas dos es por definición más racional que la otra, porque imponer castigos ejemplares puede crear el efecto de inhibir esas conductas por parte de otros en el futuro. Pero cada una tiene sus riesgos y sus oportunidades. El que tiene una actitud correctiva, vamos a ayudarle a cumplir. Vamos a poner dos casos, una planta de la General Motors que está disponiendo inadecuadamente de residuos peligrosos y un proyecto de orquídeas que unos campesinos tienen años llevando a cabo para reproducir cierta especie de que se da en sus tierras, sacarle provecho y mantener el bosque. Este grupo de campesinos se le pasó sacar el permiso de la UMA, lo está haciendo sin permiso y están vendiendo ilegalmente cuando llega la autoridad, dice, bueno, ¿qué hacemos con estos señores que están violando la ley? Y tiene una actitud correctiva, tiene muchos cursos de acción. Trata de ayudar a la gente a cumplir. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero tiene el riesgo de premiar a los infractores con facilidades. Es lo que experimentamos todos cuando pagamos los impuestos a tiempo y luego resulta que el gobierno da una prórroga. Dice, bueno, qué bueno por los otros, pero ¿cómo premiar el incumplimiento? La estrategia punitiva tiene márgenes de acción muy reducidos. Entre más punitivo es la autoridad que tiene que hacer cumplir la ley, más restricciones tiene, porque más nos acercamos al derecho penal, a la criminalización de una conducta. Si nosotros queremos definir una conducta como criminal, tenemos que cubrir requisitos mucho más exigentes cuando se trata de meter a alguien a la cárcel. Entonces tenemos muy pocos márgenes de acción y a veces sacrificamos metas ambientales por necesidades simbólicas. La necesidad simbólica de que se cumplió la ley, no importa de quién se trate, puede ser a costa de arreglar el problema. Eso lo tenemos. Cualquier empresa que tiene un derrame, llega la autoridad y le dice, y van a la cárcel los que iban manejando y se le pone la multa más alta a la empresa, lo último que va a querer hacer la empresa va a ser limpiar. ¿No? Igual esa organización que está cultivando ilegalmente las orquídeas, aunque sea sustentable, y uno los mete a la cárcel, pues lo último que van a hacer va a ser volver su explotación sustentable. Es decir, aquí hay dilemas. Hay quien cree que se pueden hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Se puede ser correctivo y punitivo. Bueno, la experiencia me indica que no. Pero lo más importante es que son diferentes actitudes frente a quien viola la ley. Y es como muy obvio decir que depende de quién esté violando la ley, nuestras simpatías van a variar. Si creemos que el motor del desarrollo y el progreso de esta sociedad depende de que venga inversión extranjera, vamos a darle facilidades a la General Motors, porque pobrecitos no sabían, es que nadie les dijo. Y, entre paréntesis, el caso más escandaloso de litigio en el contexto del TLC de México, el Estado mexicano contra una empresa norteamericana, el tribunal arbitral dijo, esta empresa no sabía que tenía que tener una licencia municipal. Entonces, sí es posible encontrarse quien defienda a las empresas porque pobrecitos están desorientados, hay que darles facilidades, ¿no? O sea, no crean que esto está tan fuera de lugar. Bueno, la pregunta es si a la hora de aplicar la ley estamos hablando exclusivamente de temas ambientales. No, estamos introduciendo una discusión sobre el Estado, porque estamos poniendo en juego el lugar que va a tener el juez, el lugar que va a tener la administración, el lugar que va a tener el poder local. Todo proceso de aplicación de la ley supone una reestructuración del Estado. Entonces, hablar de derecho ambiental y hablar de aplicar el derecho ambiental significa una reestructuración del Estado.
y también significa actos de clasificación de los responsables. Que la fuerza simbólica de la ley ayuda a que sean clasificaciones sumamente duraderas. Ya me estoy acercando al final de la primera parte. Quisiera invitarlos a pensar esto como un ciclo histórico. Es decir, hay una generación de ambientalistas que logra que se promulguen determinadas leyes, que deposita sus esperanzas en esas leyes como dispositivos que van a permitir cambiar las tendencias, y que a lo mejor 20 o 30 años después de la experiencia, ya esta generación ya no es lo mismo. ¿Qué clase de derecho ambiental surgió en México entre los 80s y los 90s? Un derecho ambiental marcado por las siguientes características. Primero, fragmentación. Quien quería un orden holístico, quien peleó porque la ley tuviera conceptos generales, abarcativos, que impusieran una gestión ambiental coherente, encuentran con que lo que hay es fragmentación. Hay unas cosas que nada más le tocan al gobierno federal, hay otras cosas que nada más le tocan a este, y cuando hay un reclamo, es una fuente de frustración que la respuesta sea, eso no es de mi competencia. ¿No? Eso produce mucha frustración. Es la fragmentación de todos los estados, ¿no? Y tenemos en México una paradoja. Ahí el gobierno federal sigue concentrando la mayor parte de las atribuciones, pero está muy desprestigiado. ¿Quién cree en la burocracia federal? Y hay un poder municipal que tiene muchas atribuciones y que es extremadamente débil. El ordenamiento del territorio es una atribución que se le da al municipio, que es un poder débil. El Poder Judicial tiene un papel muy incierto. A veces puede hacer intervenciones importantes, pero no tiene el protagonismo que tiene la Corte Constitucional colombiana o argentina. La discrecionalidad, esta es otra fuente de frustración. Yo creo que la discrecionalidad es como el colesterol, hay del bueno y del malo. No toda la discrecionalidad es mala, pero deja al observador en una situación de malestar. Y eficacia desigual. Las normas, unas normas son mucho más ineficaces que las otras. Y otra muy importante es que es la legalización del deterioro. Cuando establecemos una prohibición, rara vez establecemos una prohibición absoluta. La mayor parte de las normas del derecho ambiental no contienen prohibiciones absolutas, como nadie puede producir DDT. Ese tipo de prohibiciones existen, pero son muy raras. Casi todas las normas del contenido del derecho ambiental consisten en definir las condiciones bajo las cuales se puede hacer algo. No se prohíbe la actividad metalúrgica, se le imponen condiciones. Se puede hacer metalurgia siempre y cuando no se rebasen estos parámetros. Entonces, el derecho ambiental se convierte en un conjunto de parámetros que felizmente prohíben que emisiones o descargas más allá de ciertos límites, pero infelizmente permiten todo lo que se dé por debajo de esas normas. Entonces, la lucha de las empresas va a hacer que el parámetro no sea tan exigente. Y para el observador es una fuente de frustración que darse cuenta que la empresa que está aparentemente o realmente produciendo un daño ambiental importante, lo está haciendo dentro de la ley. Todos estos son rasgos del derecho ambiental que producen frustración. Pero hay la paradoja de la procedimentalización. Así como el derecho ambiental tiene contenidos, y estos contenidos son estos parámetros, ¿qué puedo hacer? ¿Bajo qué condiciones puedo manipular tal sustancia? Lo interesante del derecho ambiental en los últimos años es que ha abierto procedimientos de participación social que no existían, ¿no? Desde 1987 uno puede tener acceso a la información de proyectos que todavía no se autorizan. Uno entra a internet y uno sabe que
la empresa fulana está solicitando para hacer un desarrollo turístico en el municipio fulano y ahí está el proyecto. Acceso a la justicia. Ahí hay aunque no es de los sistemas más abiertos México, hay una posibilidad de conseguir que un juez intervenga sobre una acción de la administración pública. Bueno, y además de estos espacios que crea el derecho ambiental para intervenir a todos los ciudadanos, está el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son receptivos de ciertas reivindicaciones. Entonces, si uno tiene una ONG de 2 personas en la colonia Condesa y no representa nada más que eso, la capacidad de pagar la renta, tener su organización, etcétera, uno va con el periódico Reforma y eso se convierte en un problema nacional. Es decir, los medios de comunicación tienen una función muy importante. Yo no sé si el derecho ambiental tendría la importancia que tiene si no fuera por estas condiciones extrajurídicas que son condiciones de debate público. ¿Qué quiero decir con la paradoja de la procedimentalización? Que a pesar de todas las restricciones que pueda haber en las normas sustantivas, a pesar de todas las traiciones que se puedan haber ocurrido, que puedan haber tenido lugar a la hora de autorizar cosas atroces, existen procedimientos para la participación. Y eso es lo que mantiene a un grupo de personas o que mantiene abierta la posibilidad para que los ciudadanos participen. Porque uno puede preguntarse si, a pesar de todas las fuentes de frustración que hay en la normativa ambiental, la cosa tiene sentido. Bueno, empíricamente, lo cierto es que aumentan las denuncias, aumenta la movilización de las personas frente a las autoridades. Esta es parece paradójico, porque aunque el malestar es cada vez mayor, la movilización para que se cumpla la ley ambiental es también cada vez mayor. Hay una creencia práctica en la ley, aunque haya una convicción profunda de duda, el hecho de que haya una movilización por conseguir algo a través del derecho dice algo. Yo creo que si lo pensamos como un ciclo de desilusión, ese ciclo se cumplió hace años, la generación que promovió desde la llamada sociedad civil, que entrábamos y salíamos de los cargos públicos, casi todos nosotros, ¿no? Esa movilización que produjo las normas ambientales de los 90 ya encontró sus límites en la misma década de los 90. Ya estaba claro que con esas leyes no se iba a poder conseguir lo que se había soñado. Y a pesar de eso, sigue habiendo una militancia a través del derecho. Es como un problema empírico. Bueno, ya estoy cerrando esta primera parte. Los efectos generales de la juridificación serían entonces la reconfiguración del campo ambiental. Lo que aparece como una conversación hecha de demandas, después del desarrollo de la legislación, se convierte en un campo en donde hay ciertas categorías dominantes que son las que quedaron en la ley. Es muy impresionante cómo en la conversación ambiental mexicana los conceptos ordenamiento ecológico del territorio, manifestación de impacto ambiental, la idea del impacto ambiental definido por los expertos, si todas esas categorías del derecho ambiental organizan el campo. El que no piensa con las categorías de la LEGEPA es un excéntrico, que a lo mejor le da saborcito a la decisión del campo ambiental, pero que va a tener pocas posibilidades de influir. Y organiza las expectativas. Lo más importante de esto es que la discusión ambiental dejó de ser puramente ambiental, produjo transformaciones en la forma de gobernar, y es una discusión sobre el Estado.
pasó. Bueno, entonces, no sé cómo sintetizar. Esta primera línea de investigación tiene que ver con la preocupación de registrar cuáles son los orígenes sociales del derecho ambiental, qué es lo que se le juega a la sociedad. De lo que quiero escapar es de la idea de que el derecho ambiental tiene una lógica propia y de que hay una especie de desconexión entre el derecho y la sociedad. Es decir, el derecho ambiental solo es relevante si significa algo para un grupo de actores movilizados. Son los actores movilizados en torno al tema ambiental los que le dan sustento al derecho ambiental, no la sociedad que cobra conciencia, que es una entidad etérea, que es inacible, que tenemos que reemplazar por una categoría de algo que podamos realmente detectar. Esta otra línea de investigación tiene que ver con algo más terrenal, tiene que ver con la tierra. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con lo anterior? Bueno, a lo mejor no las puedo juntar, pero tengo ganas de exponerla y ustedes me dirán. Porque son las cosas en las que me he preocupado en los últimos años. Me refiero a una transformación territorial en particular, que es el surgimiento de lo que se puede denominar la comunidad territorial sustentable, una nueva condición de la vieja disputa por el territorio. En todas las sociedades hay una disputa por el territorio, todas las sociedades están estructuradas por su territorio, crean territorio, y el surgimiento de la comunidad territorial sustentable como idea y como hecho social es, digamos, un referente muy interesante para el derecho ambiental. Y evidentemente los dejo a ustedes en manos del doctor Antonio Azuela. Gracias, Toño. Gracias, Enrique. Gracias, Gilberto. Es un honor estar en este seminario. Les agradezco mucho a todos ustedes su presencia, porque me da la oportunidad de discutir largamente cosas en las que he estado pensando en los últimos años. Lo que voy a presentar sería el equivalente de un programa de investigación. Un programa de investigación donde tengo algunas hipótesis, algunos hallazgos, si ustedes quieren. Está muy marcado por mi experiencia al frente de la Profepa entre 94 y 2000. Yo sé que esa condición de exfuncionario me hace un académico sospechoso, y asumo con toda, con buen humor, digamos, esa sospecha, porque finalmente fue un episodio un poco producto de la casualidad, que traté de sacarle todo el jugo posible, pero además de estar muy ocupado en ese trabajo, estaba yo juntando papeles y reflexionando cosas como quien hace trabajo de campo, y después de esos 6 años de trabajo de campo comprometido con una idea, regresé al instituto, tenía mi doctorado pendiente y escribí un mamotreto de 600 páginas en el que todavía creo un poquito, que es ese libro de Visionarios y Pragmáticos, donde propongo una manera de interpretar algunos de los procesos fundamentales del derecho ambiental. Lo que voy a hacer hoy es presentar dos cosas. Primero voy a presentar esos resultados y después voy a presentar algo que parece completamente diferente, que tiene que ver más con el territorio, con la propiedad, con la discusión mexicana de los bienes comunes. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En algún punto se tocan, yo no sé si voy a ser yo capaz de hacer esa unión, pero a lo mejor en la discusión podemos encontrar los vínculos. En cuanto a la mecánica, a lo mejor lo lógico sería que yo expusiera la primera parte, después hiciéramos un debate, después la segunda parte, pero creo que la segunda tiene más carnita y
crisis ambiental como un hecho, un acontecimiento, digamos, inusitado en el mundo y dentro del ámbito de las ciencias y de las ciencias sociales en particular. En esta perspectiva, el derecho ambiental, las ciencias jurídicas, ocupan un lugar preponderante en este análisis, en esta deconstrucción, en esta construcción de nuevos derechos. La ciencia jurídica es un pilar fundamental, como lo es la economía, digamos, la base y la superestructura que configuran, digamos, esta armadura de la modernidad en la cual emerge esta crisis ambiental. Es por ello, pues, para mí, pues, motivo de satisfacción, un gran gusto presentar, o decir, primero a mi gran amigo y a mi gran colega, Antonio Azuela, que es, podría decir, por modestia siempre dice, una de las figuras más importantes en la sociología del derecho y del derecho ambiental, pero la verdad para mí es la más importante porque además no conozco a nadie más que esté realizando este tipo de análisis, que es fundamental, no es nada más cómo se funda un campo del derecho ambiental o cómo se promulgan leyes que intentan normar. Desafío que les plantea esta crisis ambiental como un hecho, un acontecimiento, digamos, inusitado en el mundo y dentro del ámbito de las ciencias y de las ciencias sociales en particular. En esta perspectiva, el derecho ambiental, las ciencias jurídicas, ocupan un lugar preponderante en este análisis, en esta deconstrucción, en esta construcción de nuevos derechos. La ciencia jurídica es un pilar fundamental, como lo es la economía, digamos, la base y la superestructura que configuran, digamos, esta armadura de la modernidad en la cual emerge esta crisis ambiental. Es por ello, pues, para mí, pues, motivo de satisfacción, un gran gusto presentar, o decir, primero a mi gran amigo y a mi gran colega, Antonio Azuela, que es, podría decir, por modestia siempre dice, una de las figuras más importantes en la sociología del derecho y del derecho ambiental, pero la verdad para mí es la más importante porque además no conozco a nadie más que esté realizando este tipo de análisis, que
que es fundamental, no es nada más cómo se funda un campo del derecho ambiental o cómo se promulgan leyes que intentan normar las conductas, los comportamientos económicos o individuales ante este cambio civilizatorio que implica transformaciones de comportamientos, de conductas, de racionalidades. Entonces, el saber cómo se va legitimando, cómo se va formando la comprensión de los derechos y cómo estos se van codificando en el campo propiamente técnico, operativo de la legislación del derecho ambiental, es un tema absolutamente indispensable, y sobre todo cuando nos enfrentamos a la construcción de nuevos derechos ambientales, nuevos derechos colectivos frente a los bienes colectivos de la humanidad, que es como se percibe, digamos, parte importantísima de este cambio civilizatorio. Voy a leer una muy breve semblanza del doctor Azuela para darle inmediatamente la palabra. El doctor Antonio Azuela es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho de la Universidad de Warwick en Inglaterra y doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde fines de los años 70 se dedicó a la investigación académica en cuestiones urbanas y ambientales de la perspectiva de la sociología del derecho. Ha sido profesor investigador en la UAM, en el Colegio de México y por supuesto en la UNAM. Fungió como Procurador Federal de Protección al Ambiente entre 1994 y el año 2000. Desde ese año se reincorporó a este Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ocupó la cátedra Tinker de la Universidad de Texas en Austin en 2002 y en la Universidad de Chicago en el 2013. Entre sus publicaciones de la última década destacan Visionarios y Pragmáticos, una aproximación sociológica al derecho ambiental, y Expropiación y conflicto social en 5 metrópolis de América Latina. Actualmente investiga, entre otros temas, conflictos ambientales e historia del patrimonio nacional. Entonces los voy a someter a la tortura de oír todo, las dos partes. A lo mejor les puedo proponer una regla. Si hay una intervención para una aclaración que pueda ayudar y darle pues, claridad y mejor dinámica a la exposición, podríamos tomar preguntas. Interrúmpanme las veces que se necesite para aclaraciones, en el entendido de que va a haber tiempo para el debate, para intervenciones más largas. Pero cualquier interrupción para una aclaración es bienvenida y me va a dar mucho gusto, porque en general me resulta muy embarazoso hablar así de corrido. No sé cuánto me va a tomar, probablemente 1 hora. Pero es que estoy aprovechando el lujo que me brinda el seminario de poder explayarme y exponer estos puntos de vista. Como les digo, se trata de 2 líneas de investigación. En la primera voy a concentrarme en el derecho ambiental, tal como se puede ver desde la teoría de los campos sociales y el concepto de juridificación. Y en la segunda voy a hablar de la comunidad territorial sustentable como un fenómeno emergente en México y en América Latina, en el que he estado pensando en los últimos años, aunque tengo más hipótesis que resultados. Bueno, el contexto de cualquier discusión sobre el derecho es, primero que nada, la tradición del positivismo jurídico. La doctrina dominante en el mundo en el siglo XX fue una versión del positivismo que veía al orden jurídico como algo en sí mismo. Los juristas del siglo XX se manejan con la idea de que el derecho es algo aparte de la política, de la moral, de los movimientos sociales. El derecho es algo que se aprecia por sí mismo. Esa es la herramienta básica que tiene el jurista, el juez, el abogado, para limpiar su trabajo de lo que considera factores externos. Ustedes van a oír a un juez decir, bueno, pues moralmente será lo que sea, pero jurídicamente esto se ve así. El juez, el jurista, el abogado, el estudiante de derecho, hereda una manera de recortar el mundo en donde el derecho es algo distinto a lo demás.